Las espesas cejas que se encontraban sobre la nariz parecían como una barra de metal calentada al rojo vivo. Apartó la mujer con un movimiento feroz de su brazo. Hola, aventurera. Bella noche para ti. Cuéntame, ¿qué te trae a mi aposento en esta noche? No tienes que decir mucho. Puedo ver que estás algo nerviosa. Dime, ¿qué puedo hacer por ti? N- Detente. Parece que estás muy nerviosa. ¿Por qué no te sientas? Respira y me dices lentamente lo que deseas. Puedes contarme todo. Acá estoy para ti. Ujú, ujú. ¿Quieres una mascota? Eso es algo que no esperaba de ti, pero creo que puedo ayudarte. ¿Qué tipo de mascota deseas? Oh, tienes una lista. Perfecto. Am, Déjame yo ahora un poco de espacio en este lugar. Puedes entregármela. Gracias. Veo que tienes varios puntos. Parece que son varias opciones. ¿Cuánto llevas pensando en esto? Veo que bastante tiempo porque no es solo una lista. Veo características y algo de texto extra para cada criatura. Muy bien. Veamos. ¿Qué es lo que tanto deseas? Lista de posibles mascotas. Número uno. Amphisbaena. Oh, conozco esta. Es una serpiente con cabeza atada a cada extremo del cuerpo. Dos cabezas. Se dice que nació de la gota de sangre de Medusa. Cuando Perseo... ¿Quién es Perseo? Conozco a la Medusa, pero Perseo no. Parece un nombre de otro mundo. La transportaba sobre el desierto de Libia. ¿Libia? No he oído de Libia. No en este continente. Y se dice que come cadáveres e insectos. Am, Muy bien. Vamos a ir punto por punto. No me parece mal tener una serpiente con dos cabezas, me parece muy interesante. Podríamos entrenarla para que tenga algo de vigilancia en el castillo. Además de que come insectos, hay muchos insectos que podríamos erradicar de este castillo. Pero la parte de los cadáveres, tengo algunas preguntas. ¿Qué pasará con los cadáveres que son de estudio?
Verás, de vez en cuando sabes que vienen algunos magos oscuros a, bueno, a hacer su magia. Siempre y cuando puedas mantenerlo a raya de esos cadáveres, tal vez podamos trabajar juntos. Me parece una interesante idea. El siguiente, número 2. Un basilisco. Oh, veo que vas por las serpientes. Me agrada. Se dice que el basilisco es el rey de las serpientes. Es una serpiente gigante cargada de veneno letal y además una vista profunda y tensa. He oído que también solo sus ojos puede petrificar a la gente o incluso llevarlos al más allá. Su aliento se dice que marchita las flores y resquebraja la piedra. Mira, el basilisco me agrada, me gusta. Ah, pero de nuevo, necesito confiar que esta hermosa criatura no va a empezar a destruir las bases de roca del castillo. No habías pensado en eso, ¿cierto? Bueno, tendríamos que hacer algo para poder contenerle. Tal vez algún tipo de cámara oculta, secreta, para evitar que salga por ahí sin supervisión. Tal vez podría contratar a un mago para que de alguna forma la roca esté protegida. Pero me gusta, es bastante letal y mira, decir que el vampiro tiene un basilisco en su castillo es bastante intimidante. Muy bien. Número 3. Un grifo. Se dice que es un águila en la mitad superior del cuerpo y como un león en la mitad inferior. Se dice que custodian ricos yacimientos de oro en las montañas. Un grifo, una bestia quimera, mitad águila, mitad león. Son lindas, he visto un par. Pero creo que primero deberíamos ir por el yacimiento de oro. Ten en cuenta que lo importante es darles una vida digna y bonita, con buenos alimentos. Pero un ser con alas tal vez es mejor no quitarle la libertad. Por eso, si traemos ese oro a nuestro castillo, solo tendrá que cuidarlo acá con nosotros. No le estamos quitando su libertad, solo estamos trasladándola. ¿Te parece bien? Muy bien, eso podría ser una opción. Cuarto, arpía. Una arpía. Veo alas, veo serpientes en tus gustos. Las arpías son mujeres de apariencia alada, impuestas por el dios Zeus. No conozco ningún dios Zeus, pero si es un dios, bueno. Para castigar y custodiar a Fineo,
pero desaparecieron o quedaron sin propósito. No conocía esta historia, no sé cuál es ese Zeus, ¿por qué sigues nombrando seres extraños y lugares que no conozco? Parece un poco como lo que ese loco me dijo alguna vez de un mundo alterno. Disculpa. Mira, creo yo que también nos servirían de ayuda seres alados para hacer vigilancia al castillo o simplemente para vigilar a personas. Si en verdad quedaron sin propósito por este dios, entonces podríamos darle uno. Ya están entrenados para custodiar a personas y lugares. Me parece bien. Una arpía. Vamos a ver cuál es tu siguiente sugerencia. Una mantícora. Es una bestia come hombres. Empezamos bien. Así podemos deshacernos de muchos intrusos. Un monstruo con el cuerpo de un león, el rostro de un hombre y una cola con espinas envenenadas que puede lanzar a voluntad. Estoy viendo un patrón. Pensé que tal vez ibas a pedir un perro, un gato o un lobo, o hasta de pronto un ratón. Pero veo que te gustan las bestias peligrosas. Me agrada, me agrada. ¿Qué más dice? Dice que puede tener el tamaño de un león o de un elefante. Puede cambiar de forma o cada uno lo interpreta diferente. Esa mantícora me parece como tremendo guardia. No me agrada. No sé si me agrada tanto lo de la idea del rostro de hombre. Prefiero los rostros de bestias que los de otros humanos. Aparte del tuyo, obviamente. A ver, sexto. Este me agrada. Me gusta. Un fénix. Una fabulosa ave de plumas rojas y doradas, cuyo cuerpo emite rayos puros del sol. Cada que muere se crea un espectáculo de llamas y de sus cenizas surge de nuevo. Un fénix son hermosas criaturas. Muchos imitan su poder, incluso muchos pagan bastante bien por una pluma bien conservada de un fénix. Obviamente, esto no es negocio y no vamos a negociar las partes de nuestro ser acompañante. Por lo tanto, implica que necesitaremos estar muy alerta para que ningún ladrón o mercenario intente entrar a nuestros aposentos y robarse toda la ave. No lo digo por el ave, lo digo un poquito más porque, bueno, si algo le pasara a mi mascota, quemaría el mundo entero. No voy a permitir que le pase algo. Pero me agrada esta sugerencia. Muy bien, vamos a la séptima. Una sirena. Acá veo un pequeño impedimento y es que no tenemos grandes cuerpos de agua. ¿Mm? Que siga leyendo, dices. Oh,
Está bien, disculpa. Sirena es un ser con una irresistible voz melodiosa con la que atrae a los marinos. Tiene torso, rostro y brazo de mujer, pero puede variar. Variar. Algunas tienen su parte inferior con cola de pez en vez de piernas. Bueno, esas son las que conozco. O pueden tener cuerpo de ave. ¿En serio? Y habitan en islas rocosas. Ese dato no lo sabía. Dice, también depende del lugar de donde sean nombradas. Ah, es decir que una sirena no solo es una mujer hermosa con mitad pez, sino también hay una variación que tiene su mitad ave, como las arpías, dices tú. ¿Hay alguna relación entre los dos? Curioso. Y octavo y último. Debo decir que esta solicitud no la veía venir, pero me parece tierna. Un Pegaso. Es un caballo inmortal con grandes alas. Se dice que nació del cuello cortado de Medusa. Ah, mira, otro ser proveniente de Medusa. Fue amaestrado por Beleofón. Beleofón, no, Belerófon. Belerion. Bel... Creo que escribiste muy mal este nombre, pero empieza por Bel. Y juntos mataron a la quimera. Se dice que el Pegaso ayuda a Zeus a llevar sus rayos de nuevo. No sé quién es Zeus, pero parece ser un dios al que todo el mundo va. Pregunto si será una buena persona o no. Un Pegaso me gusta. Otro ser alado. Un caballo inmortal. Eso y el Fénix me parece muy interesante. Porque si tú alguna vez decides vivir una vida inmortal, junto conmigo, aventurera, el Pegaso y el Fénix serían mascotas que nos acompañarían eternamente. No digo que el resto no me interese o me parezcan bonitos o curiosos, pero yo creo que podemos tenerlos. Creo que podemos darles un estilo de vida digno, no solo como objetos de colección o de comercio, sino como seres que sienten. Y no te preocupes, no me alimentaré de su sangre. Puedo poner mis propios límites en mi sed. Así que apruebo esta lista, pero inicialmente solo con uno. Solo vamos a iniciar con una mascota. ¿Por qué? Porque lentamente debemos ir adecuando nuestro espacio físico, nuestro tiempo y nuestras actividades para que también entre a ser parte de nuestras vidas. De nuevo, no es un objeto, es un ser vivo. Y si lo vamos a tener con nosotros, debe tener una vida tan digna, cuidada, segura y llena de alimento y descanso como lo puede encontrar en el exterior. ¿Estamos? Perfecto. Estamos. Muy bien. Piénsalo.
Yo también voy a pensar. Sigo diciendo que el Fénix, el Basilisco y el Pegaso son mascotas interesantes. Pero tú eres la que tuvo la iniciativa de hacer esta búsqueda y propuesta. Piénsalo. Tómate el tiempo que necesites. Analízalo. Y vuelves a mí. Y negociamos. ¿Te parece bien? O incluso, si encuentras más opciones, bueno, añádelas a la historia. ¿Qué me quieres contar con esta lista? Mientras tanto, te dejo en tus actividades, que este libro está muy interesante. Habla de un tal Drácula, un vampiro y cartas de personas que lucharon contra él. Es bastante jocoso. Y no te preocupes, te voy a apoyar en tu deseo de una mascota. Igual, si cambias de parecer y quieres ser un lobo, un ratón o un perro y un gato, también es válido. Descansa. Su médico le había dicho que moría como mucho en unos pocos meses.